Buenos días, muchas gracias por la asistencia y por la invitación al evento. Estamos aquí para contar dos experiencias en el ámbito de la contratación pública electrónica en dos administraciones diferentes, con experiencias también diferentes. Estamos aquí con el Ayuntamiento de Bilbao, en el que nos van a contar su experiencia en licitación electrónica, y con el Ministerio con la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura y Deportes, en el que vamos a hablar de un proyecto de tramitación de expedientes de contratación. Por lo tanto, son dos experiencias diferentes, complementarias en muchos casos, y yo creo que nos pueden ilustrar bastante cómo funciona en cada uno de los casos. Así que esto va a ser de la mano de nuestros ilustres ponentes aquí, que les voy a presentar. Está con nosotros la señora Mirari Laucirica Urberuaga, directora de contratación del Ayuntamiento de Bilbao en el área de gobernanza y proyectos estratégicos, y está el señor Ignacio del Castillo Grau, subdirector general de contratación y gestión patrimonial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y Deportes. Y yo soy Safwan Nasri, el CEO de Pixelware. Antes de dar paso a nuestros ponentes, voy a hacer una presentación breve de la compañía para los que no nos conozcan y, sobre todo, para ubicarles en cuál es nuestra actividad principal. Bien, Pixelware es una compañía con una trayectoria larga en el sector público. De hecho, este año cumplimos 25 años. Desde nuestra fundación estamos especializados en el ámbito de la contratación pública electrónica. Realmente estamos con una implantación bastante diversa dentro del sector público. Estamos en la AGE, estamos en 3 gobiernos autonómicos que utilizan nuestras plataformas, en más de 400 municipios. 5 de las capitales de comunidades autónomas utilizan nuestra plataforma de licitación para tramitar electrónicamente y recibir sus ofertas electrónicamente de forma íntegra a través de nuestras plataformas. Estamos muy presentes también en otros sectores como las mutuas, las autoridades portuarias. Haré hacia el final un repaso muy rápido por nuestras principales referencias. Nuestro rol en la contratación pública electrónica es de un actor global, es un actor y realmente lo que pretendemos es cubrir todo el ciclo de la contratación y el proceso desde el inicio de la fase de preadjudicación hasta la adjudicación, pasando por todas las distintas fases: publicación, licitación electrónica, si realmente estamos dentro de lo que es el proyecto también de licitación, y luego toda la fase de la posadjudicación y el seguimiento del contrato. Es decir, que realmente nuestras herramientas, que son modulares y están estructuradas en estos 4 bloques que estamos viendo aquí en la pantalla, cubren fundamentalmente el ciclo, con otros muchos módulos mucho más pequeños que no viene al caso en este momento contarlos. Nos hemos dotado de una serie de conectores amplísimos de integración con las plataformas estatales y autonómicas, y también con distintos aplicativos y ERPs de los más populares en el mercado. Nuestra integración más estratégica es con la plataforma de contratación del sector público, de la que somos pioneros desde los inicios, cuando realmente la plataforma únicamente permitía la publicación. Ahora la plataforma permite otras muchas cosas, incluida la integración reciente con los conectores de licitación electrónica, sobre la que tenemos también algunos casos ya en funcionamiento. Bien, cuando hablamos de contratación pública electrónica a la medida de las administraciones públicas, que además es el título de la ponencia, nos referimos a 2 cuestiones fundamentalmente: a la flexibilidad de la herramienta y nuestra vocación de adaptar la herramienta al funcionamiento y al procedimiento de nuestro cliente, y si es posible la reingeniería
del procedimiento para hacerlo más fácil y más ágil. Y, por otro lado, a todo lo que sea la integración o la plena integración en el universo de la contratación pública electrónica para conseguir lo que siempre repetimos, que nuestro usuario finalmente no tenga que repetir nunca ningún trabajo en más de uno de los sitios o en más de una de las plataformas. Es una misión no fácil en muchos casos, pero realmente es nuestro objetivo y en algunas situaciones lo conseguimos plenamente. Y yo creo que a medida que avanzan los conectores y avanzan las plataformas, lo iremos consiguiendo cada vez más. Para ello nos dotamos de un equipo consultor muy preparado en el ámbito de la contratación pública electrónica, que conoce la actividad de la contratación, son técnicos pero que entienden el lenguaje de nuestro cliente y de los órganos de contratación. Contamos con uno de los centros de soporte más preparados y más numerosos y que atienden tanto nuestros usuarios tramitadores, no solo en las incidencias y en las cuestiones técnicas, sino que les asisten y les ayudan en todo lo que necesitan en su día a día de la actividad de la contratación, en cuestiones o dudas, a veces como con cuestiones sobre criterios, sobre subsanaciones, sobre fórmulas, etcétera. Por lo tanto, nuestro centro de soporte no es un soporte únicamente técnico, sino es un centro de soporte también funcional en muchos sentidos. También atendemos, lógicamente, a las empresas licitadoras de las plataformas de nuestros clientes y nuestra misión ahí en este sentido es que ninguna empresa pueda quedar fuera o que pueda no llegar a poder presentar oferta por cualquier cuestión técnica que pueda ser achacable a nuestra responsabilidad, y en esto nos esforzamos mucho y yo creo que conseguimos muy buenos resultados en este sentido. Estamos certificados en todas las ISOs, certificaciones de seguridad necesarias y de riesgo tecnológico y de servicios necesarias para operar en el ámbito de la contratación pública electrónica. Estamos muy inmersos en todos los proyectos europeos en cuanto a interoperabilidad. Somos pioneros en el proyecto eSense, que es el proyecto de interoperabilidad más extendido y más conocido en el ámbito de la contratación pública electrónica europeo. Somos miembros de PEPOL y además hemos culminado eSense hace muy pocos meses poniendo en marcha la primera plataforma europea, española, adaptada al estándar de PEPOL. La plataforma se llama EU Tenders y está conectada a la red e-delivery de PEPOL y que permite que cualquier empresa española pueda presentar sus ofertas dentro de esta plataforma a cualquier expediente que se licita en otro país europeo que realmente esté conectado y adaptado a la plataforma de PEPOL y a la red e-delivery. Evidentemente es un tema todavía incipiente, pero es un tema que está en producción y ya hay experiencias piloto que han funcionado perfectamente, y esto es un tema que iremos viendo poco a poco y irá en ascenso, y realmente ofrece unas ventajas muy importantes, fundamentalmente para las empresas que, si tienen que presentarse fuera, no tienen que preocuparse de ir a inscribirse en plataformas en el exterior, sino que pueden hacerlo directamente por ejemplo, en nuestra plataforma, que es una plataforma con la que están familiarizados, como por ejemplo en cuestiones de certificados digitales o en cuestiones de criterio, etcétera, y la oferta finalmente acaba en destino. Exactamente igual hemos sido pioneros con el ESPD, con el DEUC 2.0, que es el nuevo estándar del DEUC, el Documento Europeo de Contratación, y también hemos puesto junto con un cliente una experiencia piloto que realmente ha licitado un expediente con el ESPD 2.0 y también es algo que irá en aumento. Y bien, y simplemente finalizo haciendo una exposición un poco por grupos de administraciones públicas de las plataformas que hemos querido destacar de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en la Administración Central y Autonómica, pues está con nosotros aquí el Ministerio de Cultura y Ignacio nos contará su experiencia. La plataforma del Gobierno de licitación electrónica del Gobierno de Navarra está basada y opera con nuestra tecnología, aunque
está alojada en su propio cloud y con sus infraestructuras. Estamos en Cataluña, estamos en la administración local. Lógicamente estamos con el Ayuntamiento de Bilbao, que también nos va a contar su experiencia en la licitación electrónica. Hemos puesto en marcha la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, que está en producción y licita electrónicamente desde mayo del 2019. Es un proyecto que todavía está vivo y que va a entrar en otra segunda fase en los próximos días y va a acabar culminando en muy pocas semanas, esperemos, o pocos meses, para cubrir los 50.000 expedientes que licita el Ayuntamiento de Barcelona para eliminar el papel por completo. Estamos en diputaciones, en empresas públicas, por ejemplo, en Canal de Isabel II o en Televisión Española desde hace bastante tiempo con la licitación electrónica, en Enresa en licitación electrónica y tramitación de expedientes de contratación, en universidades y estamos en las primeras mutuas. De las 10 primeras mutuas estamos en las primeras 6, en 6 de las 10 primeras mutuas, y estamos también bastante presentes en las medianas. Y en las autoridades portuarias destacamos 2 proyectos fundamentalmente, aunque estamos en varias autoridades portuarias, en el proyecto de la Autoridad Portuaria de Baleares, que ha sido un proyecto además muy ambicioso, con parte interna, parte de licitación electrónica y una serie de conexiones con toda serie de plataformas estatales, la plataforma de contratación del Estado, notificación electrónica, etcétera. En el puerto de Cádiz también hemos puesto en marcha un proyecto relativamente similar, también con tramitación interna y licitación electrónica, y es un proyecto que acaba de salir también a producción. Así que, bueno, pues este es un pequeño resumen realmente de nuestras principales referencias, y con esto acabo. Y doy paso a nuestros ponentes. Empezamos con Mirari, que nos va a contar la experiencia del Ayuntamiento de Bilbao. Así que muchas gracias. Por favor. Muy bien, muchas gracias, Afán, por esta presentación. Después de los proyectos ambiciosos en los que estáis, que no conocía, esta es una experiencia muy sencilla. La verdad que da apuro contar nuestra experiencia, porque veo que estáis en cosas muy potentes, pero bueno, me alegro que estéis en ello. Bueno, yo voy a explicar, os vengo a contaros la experiencia del Ayuntamiento de Bilbao, una experiencia muy sencilla, en licitación electrónica, pero yo creo que eficiente, por lo menos a nosotros nos está funcionando, por lo menos en licitación electrónica. En primer lugar, por contextualizar, Ayuntamiento de Bilbao, bueno, todos conocéis, claro, somos Bilbao, capital de provincia. Daros un poquito los datos para que conozcáis las dimensiones nuestras. Capital de provincia, 350.000 habitantes más o menos, presupuesto de unos 575 millones de euros más o menos. Ayuntamiento de Bilbao, 16 áreas de gobierno funcionales y 11 entidades dependientes del Ayuntamiento de Bilbao. Pueden ser organismos autónomos, EPEL, sociedad anónima, fundaciones, tenemos de todo. Bien, el servicio de contratación, que es a lo que vengo yo a representar, es un servicio de tramitación centralizada de la contratación, de la actividad contractual del Ayuntamiento de Bilbao. Llevamos toda la tramitación, toda la parte legal. Yo soy la parte legal, por lo tanto, temas tecnológicos, informáticos, poco. Más bien soy usuaria, pero bueno, por mi parte funcional y como directora de contratación, os cuento que somos un servicio centralizado que tramitamos toda la contratación del Ayuntamiento de Bilbao, excepto los contratos menores. Los contratos menores se tramitan por cada una, he dicho, de las 16 áreas de gobierno funcionales.
pero el resto nosotros lo tramitamos, hacemos una tramitación central, por tanto somos un servicio totalmente de carácter transversal por el cual pasan todos los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Bilbao. Bien, nos posicionamos en el año 2016, a finales del 2016, teníamos ya la directiva 2014, la 24-2014, que creo que era en el considerando 52 que decía la obligatoriedad de licitación electrónica, comunicación electrónica, ya ponía una fecha, creo que era octubre del 18, luego con la ley de contratos adelantado, y bueno, pues a finales del 16 nos ponemos nerviosos y hay que cumplir la legalidad. Somos de Bilbao y hay que cumplir la legalidad, somos gente ordenada y hay que cumplirla. Claro, cumplir esta legalidad pues no es fácil. En primer lugar, porque no tenemos, yo os lo confieso, no tenemos el expediente electrónico. Todavía tenemos muchas discusiones internas, mucho problema interno, muchas decisiones que tomar, decisiones que no se está de acuerdo. No teníamos en el año 2016, en el 2017 cuando empezamos con esta herramienta y todavía seguimos sin el expediente electrónico. Sí, nuestro expediente viaja en SAP, tenemos el RP SAP, viaja en SAP perfectamente, pero no es el expediente electrónico, le faltan todas esa serie de aplicaciones informáticas para que sea en sí un expediente electrónico. Pero en esta situación había que implantar la licitación electrónica porque es una obligación legal y había que cumplirla. La primera, por tanto, la primera cuestión que nos hacemos a la hora de, bueno, ¿qué vamos a implantar? ¿Cómo vamos a implantar? ¿Qué va a ser? La primera decisión es que queremos una aplicación, una solución de mercado. Parece obvia ahora la cuestión, pero en su día había voces que decían, no, una aplicación a medida, una solución a medida, pues porque en el ayuntamiento se han construido soluciones a medida y tenemos soluciones a medida que nos no sé si nos dinamitan o nos fagocitan el día a día. Y dijimos, no, solución a medida, creemos que el mercado ya está lo suficientemente maduro para que nos dé una solución de mercado, una solución estándar de mercado, con lo cual soluciones a medida, no. Ten en cuenta que todavía estamos en el año 2017, no se había publicado la ley de contratos del año 2018. Bien, claro, solución a medida no, porque al final las soluciones a medida son a medida de uno, pero no del resto. Solución de mercado. Segunda cuestión, queríamos una aplicación multientidad. Íbamos a implantar la licitación electrónica, primero en el ayuntamiento, pero luego en el resto, a renglón seguido, en el resto de las 11 entidades que son dependientes del Ayuntamiento de Bilbao. El despliegue tenía que ser inmediato y para todas las entidades y con toda su idiosincrasia. Otra decisión, no queríamos hacer un autoanálisis, una reingeniería de procesos. Sinceramente, llega un momento que ya hemos hecho tanto análisis funcional, tanto autoanálisis de nuestros procesos, de nuestro proceso transversal, con la ley del 2000, con la ley del 2007, con la ley del 2011. Llega un momento que los que llevamos en contratación sabemos nuestro negocio. La verdad es que lo sabemos las leyes, no sabemos la anterior, desde el año 95, yo empecé con la ley del año 65. Si para implantar una herramienta electrónica tenemos que hacer un autoanálisis con todo lo que nos cuesta, al final no implantamos. Nosotros llegamos a esa realidad que no queremos, que ya conocemos nuestro negocio, ya conocemos la contratación y lo que queremos es una solución de mercado que nos permita licitar. No queremos una solución de mercado parametrizada, es decir, que nos determine los flujos de trabajo, que nos determine los workflows que se dicen a seguir, sino que nosotros tomamos las decisiones y la herramienta nos permite tomarlas, nos permite anotar las decisiones que vamos dando sin que sea la herramienta parametrizada. Eso ya lo sufrimos con otras aplicaciones y no queremos. Queremos que yo tome la decisión. Si esta oferta se excluye, si no se excluye, si es temeraria, si esta oferta es subsanado, si no es subsanado, si esta oferta la tengo que excluir porque está fuera de... Es decir, la herramienta me tiene que dar los parámetros necesarios para que nosotras, la parte funcional, tomemos la decisión.
Es decir, no un workflow en el sentido de parametrización absoluta del proceso de trabajo. Ya lo conocemos, hemos tenido diferentes leyes y hemos tenido que ir cambiándonos y adoptándonos a las diferentes leyes. Por lo tanto, una herramienta flexible, importante. Y por supuesto, una herramienta que sea de fácil uso, que sea de un fácil uso intuitivo para los licitadores. Que no se trate de que nos embarquemos en la licitación electrónica y nuestros operadores económicos, que son pequeñas, a veces pocas, medianas, pequeñas empresas, somos una administración local, son pequeñas empresas que el hecho de que la licitación del ayuntamiento sea licitación electrónica no desanime al mercado. Tener en cuenta que la directiva es una directiva para contratistas. Si queremos fomentar las pequeñas, la concurrencia, el libre mercado y por tanto no queremos desanimar a nuestros licitadores y complicarles la vida. Bastante tienen con que sus empresas sobrevivan día a día y no se trata de complicarles. Por tanto, no sé si me ha saltado una. Empezamos ya con estas premisas, vimos unas soluciones de mercado, concretamente vimos 3 soluciones de mercado y elegimos la solución de Pixelware. Empezamos con el proyecto, bueno, con las primeras reuniones, un poquito funcionales, contacto en enero del año 2017, tuvimos un parón de meses por parte de nuestra parte informática, por parte funcional, no arrancamos, pero por daros el dato, empezamos ya con la licitación electrónica en mayo de 2018. Tened en cuenta que en marzo del 2018 tenemos la nueva ley de contratos. En marzo del 2018 paralizamos durante un mes, nosotros y yo creo que muchas administraciones, la licitación. Había que adaptar los pliegos, había que adaptar toda esta documentación que teníamos. Bien, paralizamos ahí un momento la licitación y en mayo de 2018 lanzamos la primera licitación electrónica. Digo, solamente licitación, el expediente sigue siendo en papel, pueden convivir, pero nuestra licitación es electrónica. Bien, empezamos en mayo del 2018 con el primer contrato, un contrato reservado para empresas de inserción social y para centros especiales de empleo. Lanzamos la licitación, era un programa de verano y se necesitaba y no pasó nada. La empresa presentó oferta, el soporte técnico le ayudó, presentó oferta y no hubo ningún problema. Segunda licitación, estoy en mayo, programas de verano, temas sociales, tenemos muchos. Otro programa de verano, otra licitación dirigida sobre todo a asociaciones del municipio. Estoy hablando de licitaciones no para grandes empresas que operan a lo largo del territorio, sino para pequeñas, en este caso, asociaciones del municipio que tienen que presentar sus ofertas electrónicamente. Bien, hacemos la licitación, asociaciones que tienen unos medios materiales humanos escasos, al final son asociaciones del municipio, licitación electrónica, no pasa nada. Presentan las ofertas, llegan las ofertas, las abrimos con toda la tecnología de secreto, neutralidad, encriptar, no pasa nada. Con lo cual la decisión para nosotros fue clara. A partir de entonces todo electrónico. Todas las licitaciones electrónicas. No va a convivir licitaciones electrónicas y licitaciones manuales. Todas las licitaciones pueden ser electrónicas. Nuestras empresas están preparadas y nosotros también. Todo con los problemas. Siempre hay problemas, pero en todo en la vida estamos preparados para hacer licitación electrónica. Lo digo porque no hay que tener miedo. O quizá nosotros teníamos miedo y vosotros no lo tenéis, ¿eh? No, tampoco quiero dar nada por sentado. Bien, dos apuntes. Contaros los hitos del modelo que hemos implantado. Dos cuestiones que yo creo que un poco específicas para nosotros del Ayuntamiento de Bilbao. Partíamos de una cosa. Partíamos de un perfil de contratante bien estructurado, muy consolidado. Nosotros en el perfil de contratante, antes de la ley del 18, de marzo del 18, ya publicábamos muchas cosas. Ya publicamos las actas de la mesa, ya publicamos el acuerdo de adjudicación, por supuesto toda la documentación, los pliegos, los proyectos,
Teníamos un perfil de contratante muy estructurado, muy ordenado, que nos gustaba hacía tiempo, que habíamos recibido previos y a mediados del 2017 ya lo teníamos integrado con Place. Ya estábamos cumpliendo de publicar nuestras licitaciones en el perfil del Estado. Con lo cual, cuando se nos plantea la licitación y este producto, dices, bueno, las primeras cuestiones, ¿cómo hacemos esta integración con la licitación electrónica, con el módulo de licitación electrónica? Y la primera decisión que tomamos es que no queríamos una dualidad de portales de licitación electrónica. Lo digo porque habíamos visto, quizá, ahora no lo sé, en aquella época, en el 17, que en algunas administraciones había dualidad de portales. Por un lado tenían el perfil y por otro lado se habían implantado con el portal de licitación electrónica. Parecía que en un lado estaban las licitaciones electrónicas y en el otro lado estaban las licitaciones de carácter manual, que eran administraciones que todavía convivían y que igual todavía conviven. En nuestro lado no queríamos eso. Queríamos, el perfil es bueno. Nuestras empresas funcionan en el perfil, están suscritas al perfil. El perfil reciben toda la información, reciben una información contractual muy buena, están suscritos, las consultas se publican en el perfil, es decir, ese es un elemento bueno y no hay que perderlo. Con lo cual, la decisión fue, el perfil dirige a la plataforma. Esto es, para nosotros el expediente comienza en el perfil de contratante. Se da de alta en el perfil de contratante y se integra, integrador, esta integración mágica informática que hacen los tecnólogos, se integra los datos, los vuelca en el módulo de licitación electrónica y seguimos estas cuestiones en el módulo de licitación electrónica. Pero no tenemos dualidad de portales ni dualidad de perfiles. Es un perfil, ahí están integrados todas las licitaciones y toda la información está ahí. Repito, el expediente se da de alta en el perfil, el cual vuelca sus datos, los datos básicos, en la plataforma y a partir de la plataforma ya empezamos a configurar la licitación electrónica, empezamos a configurar los sobres, si queremos un sobre, dos sobres, el sobre único, el procedimiento ordinario, el procedimiento simplificado. La plataforma nos permite configurar como queramos en el procedimiento, pero para el operador, para las empresas, el dato está en el perfil. La documentación está en el perfil, no hay doble documentación, sino que hay una bidireccionalidad. El perfil está en la documentación, la plataforma tiene su ruta hacia esa documentación, pero no hay documentación en dos lugares. Si la documentación se actualiza, de hecho nos ocurre muchas veces, porque hay consultas, hay aclaraciones, las empresas realizan muchas consultas, desde que dimos la posibilidad de consultas, es ingente la de consultas que se hacen por las empresas, que a veces nos dicen hay un error técnico, un error material, otras veces, la mayoría de las veces son aclaraciones y a veces pues bueno, requiere una actualización de documentos. El documento se actualiza, se publica en el perfil, pero está la ruta en la plataforma de licitación. Otra cuestión específica que solicitamos para el Ayuntamiento de Bilbao es que queríamos que el expediente, cuando configuramos el expediente de licitación electrónica, se incorporasen una serie de datos que a nosotros lo llamamos propiedades del expediente. Queríamos que en ese expediente estuviese ya anotado para que nos diese el dato, para que ese dato luego lo podamos explotar, que nos diese una serie de datos básicos que considerábamos importante. Por un lado, en las propiedades del expediente se indican los datos, si ese expediente tiene o no tiene criterios sociales, si esos criterios sociales son de adjudicación o de valoración, se indica si ese expediente tiene o no criterios ambientales, si son de valoración o si son de adjudicación, o si hay criterios de innovación, lo mismo si son de valoración o de adjudicación. Simplemente una dotación, se trata de explotar datos. Hay que explotar datos, para lo cual hay que consignarlos. Otros datos que nos parecían importantes
y que se están rellenando por las empresas, que nosotros no lo teníamos. ¿Qué tipo de empresas se están licitando? ¿Son pequeña, mediana empresa, autónomo? La localización de las empresas. Es decir, las empresas cuando rellenan sus datos, que nos indiquen estos datos. La idea también es explotarlos. ¿Acordáis todos aquellos de aquel cuestionario que tuvimos que enviar? Yo creo que al Ministerio de Hacienda, por medio de que había que enviar a la Comisión Europea si en nuestras licitaciones participaban pymes, qué porcentaje de participación y demás. Bueno, si tenemos los datos, podremos explotarlos cualquiera que nos pida esos datos. Con lo cual, obligamos a la empresa que nos indique una serie de datos sobre su tamaño, localización, demás. En definitiva, con estos datos estamos ahora construyendo la explotación de estos datos y bueno, hacer nuestra analítica. Lo importante es tener el dato para luego poder hacer la construcción y la explotación. Bien, ventajas de la licitación para los licitadores. Yo creo que es una ventaja, es fácil presentar una licitación electrónica, es fácil. Para una pequeña empresa, mediana, es fácil. Si nosotros configuramos nuestra licitación, nuestros sobres, y lo configuramos de una forma pensando en las empresas, de una forma guiada, pautada, de forma que cuando una empresa, en nuestro caso en el sobre B, que es el sobre de oferta técnica, el sobre de criterios de juicio de valor, tiene que presentar una memoria, un programa de trabajo, un plan de coordinación, un plan de calidad. Configuramos nuestro sobre de forma que esta empresa va subiendo la documentación de forma muy pautada y ordenada. Configuramos que sea una documentación obligatoria, de forma que la empresa no puede olvidarse de no presentar esa documentación. Tener en cuenta que al final esto es un sobre digital, y en el cual con un árbol le va pautando qué documentación tiene que seguir y no puede olvidarse no subir esa documentación como ocurría cuando había presentaciones manuales. Tiene que subirla porque si no, no podrá presentarlo. Le permite corregir las ofertas. Una empresa, ocurría antes y ocurría ahora, envía la oferta y si está dentro del plazo de presentación de ofertas, por supuesto, me he confundido, me he olvidado, ¿esto qué ocurre? Bueno, pues antes venían, retiraban la oferta, bueno, pues había un poco de lío. Ahora una empresa ha enviado su oferta, estamos en plazo de presentación, cree que no es correcta, puede enviar otra oferta y anula la versión anterior. Es decir, siempre puede corregirlo, siempre antes de finalizar el plazo, y se anula la versión anterior. Fácil, simplemente es ponerse al ordenador, ir subiendo documentación y enviarla. ¿Qué ocurre? Ofertas fuera de plazo. Bueno, pues ocurre y antes ocurría también. La verdad que la manía de las empresas de venir a última hora. Antes venía el mensajero ahí sudoroso a todo correr y presentaba la oferta en la ventanilla a última hora. Pues ahora también ocurre. Pero bueno, la plataforma ya te avisa. Eso se cierra en nuestro caso a la 1 en punto y si usted está a la 1 y 2 minutos, como le ha ocurrido a una gran empresa la semana pasada, queda fuera. La decisión la tomamos nosotros. Evidentemente es el órgano de contratación, en este caso el órgano de asistencia, que es la mesa de contratación, quien toma la decisión. Pero ya nos ha dicho en rojo, esta oferta fuera de plazo, 1 y 02 minutos. Nosotros tomamos la decisión, la mesa de contratación, oferta excluida. A ella también le ha avisado, a esta empresa también le ha avisado cuando subió la oferta de que estaba fuera de plazo. Es decir, antes era venir a ventanilla y empezamos a discutir los 5 minutos de gracia, los 10 minutos o no sé qué. He estado en el edificio, te llamo que estoy en un atasco.
que estoy en un atasco, que voy a llegar, que son la 1, que estoy en el edificio y no encuentro dónde está la oficina de contratación, porque bueno, al final es un edificio grande y has llegado a la 1:10. Bueno, pues esas miserias ocurren en el día a día o a nosotros nos ocurren. Hay muchas miserias. Bueno, pues yo creo que con esto se facilita y las cosas están claras. Es transparente y está claro. 1 y 02, a todos nos ha quedado claro que está fuera de plazo. También permite diferentes ofertas para cada lote. Hoy en día que tenemos que lotear, bueno, pues un expediente, podemos hacer 5 o 6 lotes y subiremos, configuraremos que las empresas puedan presentar diferentes ofertas para cada lote porque son diferentes sobres. Puede que en un lote una oferta quede excluida, pero en otro no, por lo que sea. Porque no ha superado el umbral mínimo de puntuación, porque su oferta no es correcta, es decir, es un expediente, diferentes lotes, diferentes ofertas que permite un tratamiento individualizado. Creo que ya me tengo que, ¿no? Y por último, decir ventajas para la administración. Bueno, a nosotros, qué duda cabe que el recibir ofertas de forma electrónica, hombre, nos ha evitado aquel trabajo que hacíamos de la gestión documental de las ofertas. O sea, para nosotros pues era un fastidio. Es el típico trabajo, como yo digo, es el trabajo que no aporta, que da trabajo pero no aporta. Recibir cajones, armarios de ofertas. Yo me acuerdo cuando el servicio de Bilbao Bus recibimos las ofertas, era un armario precioso, era un minibús, maravilloso, pero cajones de oferta que luego hay que gestionar toda esa documentación. Hay que devolverla o hay que destruirla o lo que quiera que hacer requiere su gestión documental y eso daba trabajo y quitaba horas en una oficina. Nos hemos olvidado, recibimos ofertas electrónicas, descargamos las ofertas electrónicas y se las enviamos a los servicios técnicos para que las analicen. Quedan guardadas electrónicamente las ofertas y punto. No hay nada más que hacer, cómodo y fácil. Y por supuesto el tema de la notificación electrónica. Nosotros tenemos con el módulo de notificación electrónica. La notificación electrónica yo creo que es maravillosa. Nos facilita, ya no tenemos que hacer el registro de salida, correos, la hoja rosa, el acuse de recibo. Yo creo que la notificación es estupenda. Y nada más por mi lado. Yo creo que no me voy a extender más porque si no la ejercita inicial. Gracias. 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 Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como viene aquí en la presentación de Ignacio Castillo, subdirector general de Contratación y Gestión Patrimonial de un organismo específico del Ministerio, antes de Educación y Cultura, ahora de Cultura, pero cosas de la Administración española. Antes trabajamos para un ministerio, ahora trabajamos para 4, porque como el mundo de educación se ha dividido a su vez en universidades y en ciencia y tecnología, han solicitado que sigamos trabajando haciendo las funciones de contratación y gestión patrimonial para los 4 ministerios. De hecho, creo que somos la única organización de la Administración Central del Estado que trabajamos transversalmente para 4 ministerios. Somos un órgano común, prácticamente. A ver, yo normalmente en este tipo de charlas se me pide que cuente la experiencia específica del organismo, el recorrido que hemos hecho y que de alguna manera traslade las experiencias que nosotros tenemos que puedan ser llevados a otros organismos públicos, dando por hecho que el perfil de la mayor parte de los oyentes sois gente que trabajáis para distintas administraciones públicas. Mirari lo ha hecho muy bien, con lo cual parte del trabajo ya me lo he ahorrado, porque ya ha descrito gran parte de los problemas que son comunes a todos los que ya llevamos un tiempo experimentando lo que es la contratación electrónica. Entonces yo me voy a centrar casi más en una experiencia muy específica y en lo que probablemente nos venga por delante. Simplemente como dato de contexto, nosotros somos el organismo que ahora mismo llevamos todo lo que sería la contratación de lo que es el Ministerio de Cultura, también Educación, también Universidades, también Ciencia y Tecnología,
que más o menos viene a ser un 80% de ámbito cultural y el 20% de lo que queda de educación. Y además llevamos también la gestión patrimonial, es decir, toda la relación de actos jurídicos que tengan que ver con las afectaciones o con los bienes o con los inmuebles que trabajan para estos ministerios en todo el territorio nacional, que son casi 750 inmuebles, lo que venimos a llevar y que de alguna manera queremos integrar en todos los procedimientos de contratación, también de la parte específicamente de contratación administrativa. Básicamente, manejamos un presupuesto de unos 50 millones de euros, de los que casi todos se van a obras asociadas con los inmuebles que hemos estado comentando, porque esos contratos de servicios que veis allí, sobre todo se asocian a las direcciones facultativas y a los proyectos de las obras, de las grandes obras que estamos realizando. Y además, como casi todos los organismos que llevan bastante ritmo administrativo, la mayor parte de los procedimientos de contratación son el contrato menor, aunque proporcionalmente y económicamente no represente más que apenas el 40%, sí representa el 80%. Y esto es importante un poco por la experiencia que os voy a seguir contando. Aquí ya doy un dato de actualidad. Nosotros tenemos las malas costumbres en este organismo de leernos todas las normas que en forma de borrador van a llegar y que puedan afectar a nuestro ámbito de actividad. Nosotros ya sabíamos desde el año 2013 que se nos acercaban dos peligros, dos fantasmas. Uno era, que es el del que casi nunca se habla, la obligación que va a tener las administraciones públicas españolas y específicamente la Administración General del Estado de en una fecha a tope determinada hacer toda su actividad a través de procedimiento de contratación electrónica. Dicho de otra manera, tener expediente electrónico. ¿Vale? La mala noticia, o buena, según quien lo vea o según lo interprete, es que esa fecha tope inicial de octubre de 2018, que luego se trasladó a octubre de 2020, probablemente se vuelva a trasladar, no sabemos hasta cuándo, porque hay un reconocimiento de que la Administración española no está preparada todavía para funcionar de forma integral mediante expediente electrónico. Insisto mucho en el concepto de expediente electrónico porque yo creo que va a ser la clave. Y entre otras cosas, podríamos hacer incluso ahora, si os preguntase qué entendéis por expediente electrónico, probablemente me saldrían 3 o 4 respuestas distintas. Y si queréis hacemos la prueba. Si alguien me quiere definir lo que es el expediente electrónico, que levante la mano. ¿No os atrevéis? Nadie a definirlo. Bueno, se puede entender el expediente electrónico de muchas maneras distintas. Ya ahora veréis en la interpretación cómo lo hemos llegado a entender nosotros. ¿Vale? Básicamente. El segundo peligro es que sabíamos por los borradores de la ley de contratos nueva que venía que se iba a obligar a hacer una parte de los procedimientos de adjudicación de la ley de contratos mediante procedimiento electrónico. Insisto, es una parte. Recordar que ahora mismo, a través de la plataforma de contratación, solo se llega hasta la adjudicación del contrato. Por lo tanto, el expediente de contratación que se contrate por plataforma de contratación es electrónico, pero solo hasta la adjudicación. Y los que sabéis de contratos sabéis que después de la adjudicación viene la ejecución, la formalización y la ejecución. ¿Dónde está el carácter electrónico del resto del expediente? ¿Vale? Eso es un poco lo que os quiero hablar de las posiciones de futuro que estamos valorando. Bueno, en base a eso nosotros decidimos, había dos opciones, o esperábamos a que se nos facilitara en un momento determinado las herramientas para empezar con procedimientos electrónicos o empezábamos nosotros a ensayar distintos procedimientos electrónicos. Sabíamos que las normas en contratación iban a dar dos opciones posibles a las administraciones públicas. Buscarte tu propio sistema de plataforma de contratación electrónica o adherirte a sistemas preexistentes de contratación electrónica. Nosotros hablábamos con Hacienda, sabíamos que Hacienda estaba desarrollando la plataforma de contratación del sector público, que en principio era del Estado y luego pasó a ser del sector público, y sabíamos que también la EGAE, la Intervención General de Administración del Estado, a través de Sorolla, principalmente, que es su gran instrumento informático, estaba también indagando en cómo avanzar en el expediente de contratación electrónico. Nosotros hicimos un mix, es decir, decidimos en principio acogernos básicamente a un modelo propio, en principio, de contratación electrónica. Pero no quisimos ser tan ambiciosos. Nunca le llamamos plataforma y, de hecho, lo seguimos sin llamar. Le llamamos gestor de expedientes. Es el instrumento que a nosotros nos permitía hacer de una manera electrónica o cercana a la electrónica todos los actos intermedios que tuviéramos que hacer dentro del mundo de la contratación. Pero no es expresamente una plataforma de contratación electrónica. Se aproxima, pero no lo llega a ser. ¿Vale? Nosotros sabíamos, además, y ya estábamos trabajando, es decir, todos los que trabajáis, si trabajáis en la Administración General del Estado a través de compra centralizada, ya existen procedimientos de contratación electrónica a través de compra centralizada. Con lo cual, ya estábamos acostumbrados a trabajar en esa línea determinada. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es lo que hicimos principalmente? Buscar, digamos, el sistema que nos permitiera acercarnos al modelo que venía de contratación electrónica para estar preparados en el momento que se produjera la contratación electrónica, sin necesariamente crear nuestro propio sistema de contratación electrónica. Porque sabíamos desde el principio que iba a haber dos problemas básicos en cualquier expediente que se montara de contratación electrónica, que los he tratado de resumir aquí. Uno, en cualquier procedimiento de contrato administrativo, especialmente los de obras, intervienen una multitud de agentes externos a la Administración. Pensar en las direcciones facultativas, pensar en el propio responsable del contrato de la Administración y pensar en todos los elementos que pueden intervenir en una obra. Y, en segundo lugar, que hay un esquema nacional de seguridad o de interoperabilidad, que vendría a ser el esquema nacional de seguridad, que tiene unos altos niveles de exigencia sobre qué agentes se les permiten entrar dentro del esquema para actuar dentro del esquema. Y sabíamos que eso iba a ser uno de los hitos muy difícil de salvar. ¿Vale? En ese sentido, nosotros lo que quisimos con el tramitador de expedientes era conseguir tres objetivos. Gran parte de ellos ya me los ha comentado la compañera Mirari anteriormente. Uno, primero queríamos aprovechar, ya que organizábamos un tramitador interno de expedientes, volver a establecer el flujo de responsabilidades que iba a haber dentro de cada expediente, lo que se llama la función workflow, es decir, quién empieza el expediente, de qué forma empieza el expediente, quién autoriza el inicio del expediente, quién a su vez autoriza el presupuesto suficiente para el expediente y cualquier otro proceso interno que cualquier administración tiene para lanzar adelante cualquier tipo de expediente. Lo segundo es que queríamos que todo lo que hiciéramos quedara dentro de esa aplicación, de ese gestor de expedientes, de ese tramitador de expedientes, para que cualquiera pudiera conocer en qué estado estaba el expediente, lo que llamamos función de repositorio. Es decir, que fuese el gran archivo en el que todos los actos administrativos quedaran reflejados para que cualquiera supiera en qué estado concreto estaba el expediente. Y, por último, sabíamos que, como no estábamos solos en el mundo, y mucho menos en la Administración General del Estado, se estaban desarrollando procesos paralelos en muchos ámbitos, desde el registro electrónico, programa Heiser, la propia Administración, la Intervención General de la Administración del Estado a través del programa Sorolla, IRIS, que a su vez tiene varios derivados, Docelweb, IRIS, Corenet, tiene una serie de derivadas determinadas muy largas de contar, y la propia plataforma de contratación del Estado. Nosotros queríamos aprovechar todo el esfuerzo que se hubiera hecho en otros ámbitos de la Administración. Entonces, queríamos que nuestro gestor fuera el centro que permitiera conectar con todos esos procesos electrónicos que ya estaban en funcionamiento en lo que nosotros llamamos la función pasarela, es decir, que fuera nuestro tramitador el centro a partir de la cual pudiéramos ir chupando cámara, nunca mejor dicho, de todo lo que llegara. Es decir, que, por ejemplo, la factura electrónica entrara directamente en nuestro expediente a través de FACE, a través de nuestro tramitador, se integrara dentro de nuestro expediente. ¿Vale? En todo caso, no cubría todo el espectro de lo que sería una contratación electrónica plena, lo que estuviéramos haciendo. En ese sentido, contratamos a partir del año 2014 lo que sería el tramitador del expediente, y los resultados, casi 6 años más tarde, de lo que hemos conseguido con el tramitador expediente son fundamentalmente los 4 que os comento aquí. En primer lugar, todo el mundo ya dentro de la organización tuvo muy claro cuál era su parte del proceso y qué era lo que tenía que hacer dentro del proceso. Ya no valía la peculiaridad de cada técnico, que yo es que lo hago de esta manera, yo lo hago de esta manera. No, mira, ya como estamos en un procedimiento común en el que hay que hacer una serie de actos a través de una serie de documentos tipo determinados, no te queda otro remedio más que funcionar así. Vale. Lo segundo, cualquier implicado en un expediente podía saber cuál era el estado de situación del expediente. Ya no dependía de que estuviera o no estuviera el compañero o tuviera acceso o no tuviera acceso al compañero para saber por dónde andaba el expediente. En tercer lugar, evitábamos cualquier duplicación de imputación de información. Al seguir un camino determinado a través del sistema de workflow, tú no podías repetir una información que ya estaba dentro del sistema. Y, por último, empezamos todos a adquirir conciencia de lo que nos faltaba para llegar a un auténtico expediente de contratación electrónica. O sea, sabíamos lo que teníamos, pero no lo que nos faltaba para poder llegar en un momento determinado. Vale. Eso nos permitió que cuando el 9 de marzo de 2018 fue ya obligatorio la contratación de expedientes, hicimos una pasarela con la plataforma de contratación del Estado y ya desde el propio 9 de marzo, más o menos como ha contado Mirari, es decir, a partir de mayo del año 2018, todos nuestros expedientes mayores, que no menores, vamos por diferenciarlo del menor, pasaron a ser expedientes de contratación electrónica, insisto, hasta la adjudicación, que es hasta donde llega la plataforma de contratación del Estado, porque no llega a más. ¿Vale? Eso nos hizo que rediseñáramos los flujos, que de nuevo estableciéramos los modelos aprovechando la nueva ley, que acogiéramos y nos acopláramos al modelo,
Y sobre todo, muy importante, que son dos cosas que sí que me gustaría transmitiros como experiencia para el que todavía no haya empezado en esto. Uno, la ley de contrato del sector público es muy claro con el perfil del contratante. Hay una serie de documentos que van a colgar dentro del perfil del contratante. Inicialmente, los primeros años, todos pensábamos que nadie se iba a leer las cosas que se cuelgan en la plataforma de contratación. Pues la mala noticia es que se lo leen. Se lo leen y te pueden provocar serios problemas. Por poneros un ejemplo, de hace apenas un mes, un periódico de tirada nacional puso en primera plana un procedimiento de contratación captado de la plataforma de contratación donde, perdón si hay algún periodista aquí, clásico de los periodistas, cogía la parte de información que interesaba para poner el escándalo en el titular determinado. Al final vimos por el procedimiento que lo que había hecho era coger la memoria técnica del PPT de un contrato de obras, había extraído las fotos que más le interesaban, donde estaba el problema, había extraído la información concreta, concretamente el concepto de colapso, ya había interpretado en su periódico que un museo se colapsaba, cuando lo que se estaba colapsando era la cañería de salida de agua de una parte de la evacuación del museo. Pero bueno, él decía que estaba ahí puesto la palabra colapso en una memoria técnica, etcétera, etcétera. Nosotros le comentamos que, hombre, que si él fuera arquitecto, pues hubiéramos entendido su interpretación, pero que quizás sabía hablar. Bueno, es importante, es decir, a partir de, no a partir, porque ya lo sabíamos desde el principio y lo hemos detectado a través del problema, es que aquello que se cuelgue tiene que tener una tipología determinada de lenguaje, porque la gente lo lee. Y pensábamos que no lo leían, pero la gente lo lee. Con lo cual, a nuestros técnicos los obligamos a seguir una especie de libro de estilo en el que cierto tipo de expresiones que estábamos acostumbrados en el mundo digital a aceptar, porque dábamos por hecho que nadie iba a leer, ya no se pueden poner directamente. Eso no significa que limitemos la capacidad técnica de lo que se debe escribir y no escribir, pero, por ejemplo, sí se les pide que no se pongan a hacer interpretaciones legales, que, por supuesto, nunca hablen de conductas ni de nada por el estilo. Es decir, cuando hablamos de libro de estilo nos estamos refiriendo a normas muy básicas de documentos que estábamos acostumbrados a que nadie leyese y que ahora puede leer cualquiera porque están en la plataforma de contratación, están en el perfil del contratante y son accesibles a cualquiera, ¿vale? Y un cuarto aprendizaje, que para nosotros sí fue muy importante, es que efectivamente, y aquí lo ha expresado muy bien Mirari, el rango de tiempos está muy claramente marcado en un tramitador de estas características. Sabéis perfectamente cuánto tiempo lleva el expediente en manos del siguiente que tiene que dar el avance, y sabes perfectamente, y Mirari lo ha expresado muy claramente. Y voy a poner otro ejemplo. Es decir, la semana pasada, en una mesa de contratación con 15 empresas constructoras, 12 presentaron su oferta 10 minutos antes del cierre. Tras 20 días, a las 14:52 minutos, y una la presentó a las 17 horas y 02 minutos, que quedó excluida. Es decir, y estamos hablando, os estoy hablando de las empresas españolas que están en el IBEX 35. Es decir, no estamos hablando de la pequeña empresa ni de nada. Es decir, la costumbre de presentar las cosas tarde, da igual en el mundo digital que en el mundo analógico, se está produciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Si es importante, un tramitador siempre te va a permitir saber quién se presenta y cómo se presenta y de qué forma se presenta y los tiempos que le lleva a cada una de las presentaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros a futuro dentro de nuestro tramitador o que pretendemos que nuestro tramitador empuje a la plataforma de contratación? Pues lo que os he dicho desde el principio, el expediente no es pleno porque llega hasta la adjudicación. Nosotros ya la formalización la hemos integrado también a través de sistemas de portafirmas y a través de sistemas de registro electrónico de Geiser, con lo cual podemos decir que un contrato formalizado también forma parte ya del expediente electrónico, pero no deja de ser una pasarela interna de las que hemos hecho dentro de nuestro tramitador. ¿Qué queda para el futuro, básicamente? Pues cualquier otro acto de ejecución del contrato que se convierta en electrónico y a pensar en la dificultad que tienen todos los actos. Desde una mera acta de replanteo de la obra, en el que pueden intervenir hasta 4 y 5 agentes, de los cuales 3 o 4 van a ser externos a la Administración, ¿cómo integramos ese documento dentro del procedimiento de contratación electrónica? Esto no es tan simple como tener portafirmas electrónicos, no es tan firma como que te presenten un documento firmado electrónicamente. Tienes que integrarlo dentro de una línea de trazabilidad de un continente, por decirlo así, que garantice los criterios y parámetros del Esquema Nacional de Seguridad. De eso dentro de la Administración es relativamente sencillo porque tenemos perfectamente identificados a todos los funcionarios que van a firmar algo dentro de un proceso, pero cuando está saliendo fuera a la calle eso es mucho más complicado, ¿vale? Y luego además tenemos que ser capaces, en principio, de integrar a través de nuestra plataforma todas esas pasarelas que tenemos externamente para que tengan la misma validez
en sus puntos de origen que lo que tiene en el punto final, que sería nuestro tramitador, ¿vale? A partir de ahí, para seguir evolucionando, porque dejamos que de alguna manera sean los órganos del Ministerio de Hacienda los que desarrollen estas posibilidades, aunque nosotros nos hemos ofrecido, decidimos tirar para adelante con nuestro tramitador con ese 80% de contratos, que son el contrato menor, que en principio, si os fijáis en la ley de contratos del sector público, no estarían integrados dentro de lo que es la contratación electrónica. No estarían integrados por la ley de contratos del sector público, pero sí lo estarían por las leyes 39 y 40, cuando te dicen, pero valdría tanto para el contrato menor como para cualquier otro expediente administrativo, que en una fecha determinada la Administración solamente podrá funcionar a través de expediente electrónico. Entonces nosotros decidimos dar el paso para adelante y dijimos, a ver, ¿nosotros qué hacemos fundamentalmente? Gestión patrimonial, que hay una serie de actos que sí podemos hacer electrónicamente, pero otros, cuando dependamos de un notario, de un registrador de la propiedad o de un agente externo, no vamos a poder garantizar su carácter electrónico, pero sí lo podemos garantizar quizás en el contrato menor. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Hacer una experiencia en el que lográramos que el contrato menor fuera el primer contrato plenamente electrónico que pudiéramos gestionar. Entonces, lo que hicimos fue, una vez más, estandarizar tanto el proceso interno de generación de documentos, aprovechamos que, de alguna manera, la nueva ley había convertido el contrato menor en un contrato de verdad. Antes de la nueva ley, el contrato menor era la gran referencia, todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo quería regular porque se daba por hecho que era una excepción. De alguna manera, la nueva ley lo que hace es reconocer la existencia de ese contrato. Todo lo que hicimos fue identificar cómo en la nueva ley quedaba configurado el contrato menor, que posteriormente en una instrucción de la ORIESCON, del nuevo organismo de control de la contratación, vino a confirmar más o menos lo que estábamos haciendo. Fue pura chiripa, pero que nos tiramos a la piscina y luego coincidió que sí que coincidimos. Generamos 4 modelos en cada una de las fases del proceso del contrato menor, los integramos dentro de nuestro gestor de expedientes y obligamos, a partir de una fecha determinada, a que todos y cada uno de los actos que se hicieran dentro del expediente tuvieran necesariamente que hacerse a través de nuestro gestor de expedientes. O sea, intentamos coger un riesgo y lo convertimos en una oportunidad. ¿Cuál fue el resultado que tuvimos? Y es aquí lo voy a expresar de una manera clara y ya me voy un poco a la anécdota si queréis, porque creo que es bastante representativa de lo que puede ocurrir, ¿vale? A partir de un momento determinado ya no admitimos un solo papel. Eso costó. O sea, el técnico que decía que le quedaba un año para jubilarse, que como ahora a estas alturas de la película iba a tener que hacer una memoria de inicio en un texto Word convertido en PDF y luego firmado electrónicamente, le dijimos, mira, o esto o te jubilas ya. O sea, tú mismo. Es decir, si te puedes jubilar, te jubilas ya, ¿vale? Con lo cual, a partir del año 2019 no tenemos un solo expediente de contrato menor que sea analógico. Todo es digital, ¿vale? No sabéis la cantidad de espacio que estamos ahorrando en archivos, de los 250 contratos de expedientes que teníamos anteriormente. Vale, lo segundo, aunque es buena la estandarización, porque obliga a todo el mundo a poner siempre por lo menos los datos mínimos que te exige la ley en cada uno de los documentos, no es buena la robotización, lo que aquí llamamos las redacciones robóticas. ¿Por qué? Porque el expediente tiene su vida y tiene su fiscalización posterior. Entonces no vale decir, la subdirección no sé qué ha solicitado tal contrato. En un momento determinado te llega la intervención y te dice, oiga, la subdirección no, explíqueme cuál es el motivo. Que se supone que la memoria de inicio lo que tiene que justificar es la necesidad del contrato menor. Entonces no me robotice usted la respuesta diciendo que no sé quién la ha solicitado y luego no me la acredite. O sea, acredíteme lo que usted diga siempre en cada una de las memorias. Vale. Y lo tercero, descubrimos también, nos costó, es decir, una vez logramos lanzar los primeros expedientes, hicimos toda la tramitación hasta la adjudicación, empezamos la fase de ejecución y el día que fuimos a hacer la fiscalización para el pago del primer expediente, nos encontramos con que la intervención nos dijo que no se había contado con ella para esa última fase de reconocimiento del expediente. ¿Vale? Eso mientras nos decía en informes paralelos que no avanzábamos en la contratación electrónica. Cuando le pusimos ante la contradicción de no me puedes decir que no avanzo en la contratación electrónica y a su vez cuando te presento un expediente electrónico no me lo quieres fiscalizar porque te acoges a un artículo apartado de un decreto del año 1995, cuando no sé si había ordenadores todavía en el año 1995, que dice ahí abajo que tenemos que poner a disposición de la intervención la plenitud del expediente. No puedes decir que no te lo estoy poniendo. Te estoy diciendo que entres a la plataforma y veas que ahí está el expediente. Y ahí, y vuelvo un poco a la discusión inicial, ¿qué es un expediente electrónico? Ahí fue donde deducimos con la intervención
que nosotros le llamamos expediente electrónico a todo el conjunto de actos, es decir, el expediente electrónico vendría a ser la unión de todos los documentos que reflejan todo el conjunto de actos que estén reglados normativamente, y aquel adicional, en todo caso, que justifique un acto reglado, aunque no esté reglado normativamente. Básicamente, para que tengáis una visión. En un contrato menor, ¿qué sería un expediente electrónico? Sería la petición de la unidad específica que nos pide que intervengamos. Si nos piden que intervengamos en el Museo de Cartagena, necesitamos una petición expresa de la Subdirección General de Museos Estatales diciendo que en Cartagena hay un problema en el Museo de Cartagena, ¿vale? Ese no es un acto reglado, pero justifica la necesidad de la intervención de mi organismo. 2. La memoria inicial del técnico, que dice concretamente que ha detectado ese problema y que propone como solución un contrato determinado que va a resolver ese problema determinado. Tercer punto, el acto de aprobación por parte del órgano de contratación, la aprobación del expediente, vamos a decirlo así. Cuarto punto, la petición de ofertas. Es decir, la constatación de que se han solicitado al menos las 3 ofertas que te indica la normativa o las instrucciones que se tiene que solicitar. En caso de que alguna respuesta haya sido negativa, la constatación de que la respuesta ha sido negativa o la constatación de que no se ha podido presentar el plazo de la oferta. Cuarto, a continuación, siguiente documento. Una vez se tienen las ofertas, el informe del técnico que aconseja la selección de una oferta determinada. Nuevo documento que ya con el último cambio de la ley de contrato menor lo vamos a quitar, la justificación de que el adjudicatario que se propone cumplía todas las reglas que establecía el 118.3, esta que ha desaparecido, en el que ya no se exigen ese número de reglas. Y por último, la adjudicación del contrato. Y luego a continuación, eso es la fase de adjudicación, y luego a continuación en la fase de ejecución, la constatación de que la conformidad del técnico, de que se ha producido la finalización del contrato, de que el contrato es hecho satisfactoriamente y la presentación de la factura electrónica del contratista, ¿vale? Eso es lo que nosotros dedujimos y dijimos en la intervención, que considerábamos que era básicamente el expediente. Eso si no había habido una suspensión por en medio de la obra o lo que fuera, si no había, porque fuera una obra, un acto de replanteo de la obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sí estaba claro que fue lo que tuvimos que hacer con la intervención es que no habíamos contado con ellos, buscamos una solución para que al final ellos entendiesen que a través de sus programas internos de la intervención se podía considerar que lo que nosotros estamos presentando era un expediente electrónico, y ellos internacionalizaron dentro de la IGAE ese expediente electrónico a través de su sistema propio que se llama IRIS, y a partir de ahí entonces nosotros consideramos que el expediente electrónico pleno del contrato menor es ese expediente que hay en la nube de la Intervención General de Administración del Estado, que ha permitido la fiscalización y, por lo tanto, el pago del expediente, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos depara el futuro desde nuestro punto de vista? Es decir, esta experiencia la hemos trasladado a los órganos de Hacienda que tendrían que desarrollar las distintas plataformas y los distintos tramitadores. Pues, en principio, lo que nosotros queremos que va a ser la evolución, es que si se quieren integrar todos los actos de una ejecución del contrato, sería conveniente tener una especie de tramitador integral. Es decir, ese funcionamiento que provisionalmente estamos realizando nosotros, de que tenemos un gestor de expedientes que va generando sus propios documentos y a su vez va captando documentos que se tengan que generar por otra línea para evitar la duplicidad de trabajo, lo lógico sería que se acabara convirtiendo en un único tramitador, simplemente por arquitectura interna. Lo segundo, que hay que definir muy claramente en cada tipo de expediente a qué le llamamos expediente electrónico. No podemos rellenar las nubes ni los archivos electrónicos de cientos de documentos que no tienen ninguna relevancia jurídica y que no deberían formar parte del expediente. Es decir, las notas interiores, los escritos internos dentro del propio órgano de la Administración, etcétera, si no están reglados, no deben formar parte del expediente electrónico, lo cual nos llama a lo que llamamos la teoría de los círculos del expediente. Siempre en el mundo analógico también, y yo creo que los que estáis en tramitación administrativa lo sabéis, hemos tenido muchos conceptos distintos de expediente. No es lo mismo el expediente que enseñabas a la persona que te pedía ver el expediente que el que enviabas al juzgado o que el que enviabas a la intervención. Bueno, eso hay que unificarlo. Solamente debe existir un expediente, y ese expediente, para que tenga sentido, tiene que ser realmente los actos jurídicos que sean reglados y que tengan sentido dentro del expediente, no cualquier documento, por mucha costumbre que hay en el organismo de generar mucha documentación, ¿vale? Y por último, no podemos centrar solo y exclusivamente todo el avance en contratación electrónica en un procedimiento específico como puede ser la contratación administrativa. Es decir, no podemos generar islas electrónicas, sino que de alguna manera, vuelvo a insistir, las leyes 39 y 40 van a marcar tarde o temprano
una fecha tope a partir de la cual todo procedimiento administrativo, no solamente la contratación administrativa, va a tener que tener carácter electrónico. Entonces, no podremos aislar unos procedimientos de otros, porque si no, al final lo que tendremos serán islas dispersas y nunca tendremos un centro integrado como tal, ¿vale? En ese sentido, pues yo poco más tengo que decir. Muchas gracias a los dos y al público por la atención. Nos hemos ido de tiempo porque además hemos empezado un poco tarde, así que si hay alguna pregunta, estamos aquí a vuestra disposición fuera de la sala. Muchas gracias y buenos días.